Bienvenidos al curso de estadística. Hoy vamos a ver tabla de frecuencia. Cómo construir una tabla de frecuencia a partir de una serie de datos. Para ello, vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillo. Es el siguiente. La siguiente tabla muestra la altura en centímetros de 80 estudiantes de una universidad cuya población es de 7.200 estudiantes. Construir una tabla de frecuencia. Aquí tenemos los datos. Hay por todos 80 datos. Esta muestra se tomó de una universidad cuya población es de 7.200 estudiantes. Para tomar la muestra y que sea representativa, debo tomar estudiantes de las diferentes facultades o sedes que tiene la institución. Y de cada sede debo tomar unos 4, 5 o 6 estudiantes, dependiendo de la jornada. Los ubico en diferentes partes de la universidad, ya sea en la biblioteca, en la zona de recreación, en el parqueadero, en la zona deportiva, en la biblioteca, en fin, en cualquier espacio tomo los 80 datos. Aquí están los datos, se toman en centímetros. Inicialmente hay que tomar el tamaño de la muestra, que equivale al número total de datos, y lo vamos a simbolizar con la letra N minúscula. En este caso sería 80 datos. Después de ello vamos a hallar el valor mayor, que corresponde a 183 centímetros, y el valor menor, que corresponde a 124 centímetros. Hallamos el rango, que es el valor mayor menos el valor menor. Eso es igual a 183 centímetros menos 124 centímetros me da 59 centímetros. Para poder construir la tabla de frecuencia necesito cuantificar cuántas filas debo tomar. Para ello hay que hallar la cantidad de filas con esta fórmula. M es igual a 1 más 3,322 por logaritmo de n. En estadística, el número de filas se llama número total de clases. Reemplazando la n por 80 en la fórmula, obtenemos el valor de 7,32. Como estoy hallando el número de filas, ese número debe ser número entero. Por consiguiente, se aproxima al entero más próximo. En este caso sería de 7. La amplitud de clase o tamaño de clase para poder construir la tabla de frecuencia se calcula de la siguiente forma. C es igual a R sobre M, donde R es el rango y M es el número de filas. Dividimos 59 entre 7, eso me da 8,43. Ese valor numérico debe ser entero. ¿Por qué razón? Porque los datos son enteros. Si los datos son con un decimal, la amplitud de clase debe ser con un decimal. Si la amplitud de clases, los datos son con dos decimales, la amplitud de clase debe ser con 2 decimales. En este caso se aproxima a 8. La amplitud de clase es de 8 centímetros. Bien, ahora vamos a construir la tabla de frecuencia. Para ello hacemos una tabla con 8 columnas y 7 filas. Vamos aquí a construir o a trazar 7 filas. Noten que la segunda columna y la tercera columna de esa tabla es el doble de grandes que el restante de columnas. La primera columna vamos a simbolizarla con la letra I, que es el número de clase, y la numeramos de 1 a 7, que son el total de filas que acabamos de calcular. La siguiente columna se llama los intervalos de clase. Para este ejercicio es altura en centímetros y la dividimos en dos columnas, límite inferior y límite superior. El límite inferior es
se simboliza con LI y el límite superior con LS. Bien, recordemos que el valor menor correspondía a 124 centímetros. Aquí se coloca 123, una unidad menos que 124, es decir, 123, y se coloca en la celda correspondiente a la fila 1 y al límite inferior. Si los datos fueran con un decimal, hay que restarle a este valor una décima, o sea 0,1, y nos queda como 12,3. Si fuera aquí 1,24, el valor menor, hay que restar una centésima, o sea 0,01, y al restar 1,24 a 0,01 nos da 1,23. Recordemos que la amplitud de clase es de 8 centímetros. A 123 le sumo 8, eso me da 131 centímetros. Ese valor aquí se repite en la siguiente columna, justamente debajo del límite inferior. A ese 130 le sumo nuevamente estos 8 centímetros. Eso me da 139. Ese valor se repite en la siguiente celda, en este espacio, 139. Nuevamente le sumo 8, 147 y así sucesivamente. Es decir, aquí es 147 más 8, 155. Aquí es 155 más 8, 163 más 8. Perdón, aquí es 163 más 8, 171. Aquí nuevamente escribimos 171 y más 8 nos da 179. Recordemos que el valor mayor es de 183 centímetros y notemos que 183 no está incluido en la última fila. Por consiguiente, hay que incluir una fila más. Vamos a construir una fila más y seguimos con la misma metodología. Vamos a numerar esa fila con la número 8. El 179 aquí se coloca, más 8 nos da 187. Bien, ahora hay que establecer cuántos datos hay por cada fila o por cada grupo de datos. Para ello, vamos a retomar los 80 datos y vamos a establecer cuántos datos hay entre 123 y 131, entre 131 y 139. Para ello, hay que tener en cuenta la siguiente simbología. Noten que al lado izquierdo hemos trazado o dibujado un paréntesis redondo y al lado derecho un paréntesis cuadrangular. ¿Qué significan los paréntesis y los paréntesis cuadrangulares? El paréntesis cuadrangular incluye este valor numérico y el paréntesis redondo no lo incluye. Es decir, que de 123 a 131 se toman los números 124, 125, 126 hasta 131. Para la siguiente fila, los números que se incluyen de 131 a 139 son el 132, 133, 134 hasta el 139. Para ello, vamos a comenzar con el conteo. Una sugerencia es tachar los valores que están en la tabla. Entonces, 140, ¿en qué fila queda ubicado? En la fila que está entre 139 y 147. Aquí colocamos un palito. 125 en la fila 1. 136 se incluye en la fila número 2. 150 se incluye en la fila número 4. 170 se incluye en la fila número 6. 151 se incluye en la fila número 4. 147 se incluye en la fila 3. ¿Por qué razón? Porque el 147 se incluye en la fila 4. Como el 147 está con el paréntesis redondo, este valor no se incluye. 149 está en la fila 4. 150 se ubica en la fila 4. 170 se ubica en la fila 6 o clase 6. 124 clase 1. 138 clase 2. 158 clase 5. 168
se ubica en la clase 6 o fila 6, 166 en la fila número 6, 146 en la fila número 3, 142 se ubica en la fila 3, 160 en la fila número 5, 150 en la fila 4, 161 se ubica en la fila 5, 146 en la fila 3, 183 en la fila 8, 158 en la fila 5, 139, aquí nuevamente se repite el 139 en ambas filas, se incluye en la fila 2, 140 se incluye en la fila 3, 131 se ubica en la fila 1, 152 en la fila 4, 156 en la fila 5, 164 en la fila 6, 180 en la fila 8, 126 en la fila 1, 151 en la fila 4, 141 en la fila 3, 145 en la fila número 3, 129 en la fila 1, 130 en la fila 1, 132 en la fila 2, 149 se ubica en la fila 4, 148 se ubica en la fila número 4, 155, aquí antes se repite el 155, se ubica en la fila 4, 154 en la fila 4, 180 en la fila 8, 125 en la fila 1, 176 se ubica en la fila 7, 141 se ubica en la fila número 3, 175 fila 7, 137 en la fila 2, 173 en la fila 7, 146 fila 3, 154 fila 4, 160 fila 5, 144 fila 3, 148 se ubica en la fila 4, 145 se ubica en la fila 3, 169 en la fila 6, 148 en la fila 4, 155 en la fila 4, 151 en la fila 4, 162 en la fila 5, 148 en la fila 4, 143 en la fila 3, 152 en la fila 4, 159 fila 5, 149 se ubica en la fila 4, 134 en la fila 2, 136 se ubica en la fila número 2, 144 en la fila 3, 143 en la fila 3, 157 en la fila 5, 138 en la fila 2, 152 en la fila 4, 175 en la fila número 7, 137 en la fila 2, 135 en la fila 2, 149 en la fila 4, 176 en la fila 7, 153 en la fila 4, 142 en la fila 3, 153 en la fila 4
y finalmente 152 en la fila número 4. Después de ello vamos a hacer el conteo, ¿sí? Es decir, cuántos palitos hay por cada fila. Vamos a llamar a esta columna la frecuencia absoluta, FI. Contemos cuántos palitos hay por cada fila. Primera fila, 7. En la segunda hay 10. Tercera fila o clase 3 hay 16. En la siguiente fila, 24. En la siguiente, 9. En la siguiente, 6, 5 y 3. Para saber si nos quedó correcto el conteo, sumamos todos los datos y esa suma me tiene que dar 80 y efectivamente da 80 la suma. ¿Qué significa F1? F1 indica que la cantidad de datos que corresponde a la fila 1 es de 7. El 1 indica la fila 1. F5, me ubico en la fila 5 y ese valor corresponde a 9. Bien, la siguiente columna es las marcas de clase, que simplemente es sumar el límite inferior más el límite superior dividido por 2. Es decir, para la primera clase sería sumar 123 más 131 dividido por 2, eso me da 127. Eso aquí se coloca en esta celda, 127. La siguiente, 131 más 139 dividido por 2, nos da 135. La siguiente, 139 más 147 dividido por 2, nos daría 143. Y así con cada uno de estos valores. Otra forma es tomar el primer valor, que nos dio 127, y le sumo la amplitud de clase. Recordemos que fue 8, 127 más 8, 135 más 8, 143, más 8, 151, más 8, 159, más 8, 167, más 8, 175 y más 8, 183. Recordemos que estas marcas de clase son los valores intermedios entre esos valores. Si la respuesta me da mayor que 131, hice un cálculo mal en la calculadora. Hay que revisar el procedimiento. La otra forma de hallar las marcas de clase es tomar la amplitud, que es de 8, la divido por 2, que es 4, y a 123 le sumo 4. Eso me da exactamente 127. A 131 le sumamos 4 y eso me da 135. A 139 le sumo 4, me da 143 y así con cada valor de estos. Es otra forma de hallar las marcas de clase. La siguiente columna se llama la frecuencia absoluta, que es la sumatoria de las frecuencia acumulada, que FI se llama frecuencia acumulada, que es la sumatoria de las frecuencias absolutas. Esa frecuencia acumulada con FI mayúscula se calcula de la siguiente forma. 7 aquí se coloca, el mismo valor que se coloca en esta celda, aquí se coloca. Le sumo 10, eso me da 17. Este 17 le sumo 16, eso me da 33, aquí lo colocamos. 33 más 24 me da 57, más 9, 66, más 6, 72, más 5, 77 y más 3 da 80. Esa es la frecuencia acumulada. Por ejemplo, ¿qué significa F4? Que sería F1 minúscula más F2 más F3 más F4. La suma de las frecuencias absolutas de 1 a 4. Es decir, sumar 7 más 10 más 16 más 24 igual a 57. Si sumo estos valores, me tiene que dar 57. Esas son la forma de buscar la frecuencia acumulada. Bien, el porcentaje de frecuencia absoluta se escribe porcentaje de FI y es igual a FI minúscula sobre N y por 100. Por ejemplo, el porcentaje de F1, aquí es igual a F1 sobre N por 100. Es decir, 7, este 7 que está acá, dividido 80 y por 100 daría 8,75%. Aquí se coloca.
Siguiente valor, 12,5, que corresponde a 10 dividido por 80 y por 100. Eso da 12,5. El siguiente, 16 dividido por 80 y por 100 da 20. 24 dividido por 80 multiplicado por 100, 30. 9 dividido por 80 y por 100, 11,25. 6 dividido 80 y por 100, 7,5. 5 dividido entre 80 y por 100, 6,25. Y 3 dividido por 80 multiplicado por 100 nos da 3,75. Esa es la forma de calcular el porcentaje de frecuencia absoluta. Ahora vamos a hallar, para saber si eso nos quedó bien hecho, la suma me tiene que dar 100%. La siguiente celda es el porcentaje de frecuencia acumulada, que se escribe con porcentaje de FI mayúscula y es igual a esta formulita, igual que esta, pero con F mayúscula. FI sobre N y por 100. Por ejemplo, hallemos porcentaje F3 mayúscula. Aquí es igual a F3 mayúscula dividido N y por 100. Es decir, 33 que corresponde a F3 mayúscula, F3 mayúscula, dividido por 80 y por 100 igual a 41,25%. Ese dato aquí se registra en la fila 3. Calculemos ahora el valor que iría en esta celda. Sería 7 entre 80 y por 100 nos da 8,75. 17 entre 80 y por 100, 21,25. La fila 4. 57 entre 80 y por 100, 71,25. 66 dividido por 80 y por 100, 82,5. 72 dividido por 80 multiplicado por 100, 90. 77 dividido 80 por 100, 90 y 25. Y finalmente 80 dividido por 80 y por 100 daría 100. Este valor debe coincidir con este. Otra forma de hallar los valores correspondientes a la tabla de frecuencia es tomar este valor que está aquí se replica, se repite, es que 8,75 y le sumo 12,5, me da 21,25 más 20, 40,95 más 30, 70,95 más 11,25, 82,5 más 7,5, 90 más 6,25, 96,25 más 3,75, 100%. Esa es la tabla de frecuencia. Aquí vamos a verla nuevamente. Pero ¿cómo se interpreta esta tabla de frecuencia? Por ejemplo, cualquier valor de la frecuencia absoluta, ¿qué significa? Por ejemplo, el 6. ¿Qué indica el 6? Que 6 estudiantes de los 80 que encuestamos o que medimos miden entre 164 a 171. Recordemos que este paréntesis no incluye ese valor. El 16, por ejemplo, de 16 estudiantes miden entre 140 a 147 centímetros, y así con cada uno de estos valores. ¿Qué significa la frecuencia acumulada? Por ejemplo, el 33 que indica como sumé estas tres cantidades, 7 más 10 más 16, que me da 33, estoy incluyendo estas tres filas. Por consiguiente, decimos que 33 estudiantes miden entre 124 a 147 centímetros o 33 estudiantes miden menos de 147 centímetros. De 80 a 33 hay exactamente hay 47 datos, 47 valores. Entonces también podemos decir que 47 estudiantes, 80 menos 33 da 47, 47 estudiantes miden menos de 147 centímetros. ¿Qué significa el porcentaje de frecuencia absoluta? Por ejemplo, que indica el 12,5, que el 12,5% de los estudiantes miden entre
perdón, entre 132 a 139 centímetros. Recordemos que el 131 no se incluye. ¿Qué significa el 30%? Que el 30% de los estudiantes miden entre 148 a 155 centímetros. ¿Qué significa el porcentaje de frecuencia acumulada? Por ejemplo, el 41,25% de los estudiantes miden entre 124 a 147 centímetros o 41,25% de los estudiantes que encuestamos que medimos miden menos de 147 centímetros. El 90% significa que el 90% de los estudiantes que encuestamos miden entre 124 a 171 centímetros o 90% de los estudiantes miden menos de 171 centímetros. De 90 a 100 hay 10. Podemos también decir que el 10% de estudiantes miden más de 171 centímetros. Muy bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima clase de estadística. No olviden suscribirse a mi canal y darle like al video. Cualquier duda o inquietud pueden comentar el video o escribir a mi correo que está en la descripción. Hasta una próxima clase. Muchas gracias.